nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Que vamos a postrarnos de rodillas, los que no puedan, pues inclinar su rostro para orar y pedir la compañía, dirección del Señor a través del Espíritu Santo y de sus santos ángeles. Oremos. Amante y bondadoso Padre, te agradecemos porque nos permites la oportunidad, el privilegio de poder comunicarnos contigo en este momento. Lo hacemos en el nombre y por los méritos de Cristo para suplicar tu compañía y tu dirección. Por favor, Padre, ven a conmover los corazones. Posiblemente en esta misma hora hay hermanos que todavía no han dado el paso hacia adelante de avanzar hacia la meta. Y la meta que menciona el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, la meta que todos debemos llegar es a la santidad, a un carácter perfecto, una reproducción del carácter de Cristo. Que estos hermanos que nos van a escuchar, que nos están escuchando esta noche o que van a escuchar en horario diferido, puedan acoger este llamado que viene de parte tuya y que puedan también dar un paso hacia adelante para distinguirse, separarse de lo que es una nube, un núcleo de apostasía, y podamos nosotros y cada uno de los que escuchan distinguirnos a favor de la verdad. Señor, te lo suplicamos todo y te agradecemos por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta noche tenemos el tema titulado En las profundidades de Satanás. Es un tema que hemos estado desarrollando por varias semanas. Ya tenemos 4 capítulos de este tema y realmente es algo que todos los hermanos, sobre todo los hermanos que todavía están anclados o clavados en las congregaciones corporativas, deberían abrir los ojos y darse cuenta del riesgo que están tomando al permanecer en ese ambiente. Yo nunca en la vida le he dicho a nadie sálgase de ahí, porque yo cuando decidí tomar ese paso, nadie me forzó, no fue en una forma compulsiva, y no quiero utilizar mi influencia para forzar la conciencia de nadie. Solamente me voy a limitar a presentar las evidencias que han sido y que siguen siendo noticias vergonzosas, y a ver algunas cosas de lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que recordar que viene una tormenta. Viene una tormenta. Y lo triste del caso de esto es que la gran mayoría de los que nos llamamos adventistas del séptimo día, incluyendo los que estamos en el movimiento de sostén propio de verdad presente, no estamos prestando a las nubes de tormenta que se están acumulando encima de nosotros. Nosotros estamos con el traje de baño, con los lentes puestos y posiblemente con el bronceador puesto, porque tenemos la idea falaz de que todo está bien y simplemente vamos a disfrutar del sol, de la hermosura de la playa y del panorama que nos brinda. Hermanos, viene una tormenta y según lo que nos dice la sierva del Señor,
si es que creemos que ella habló de parte de Dios, la mayoría de los cristianos va a ser tomado por sorpresa cuando reviente, cuando venga esta tormenta, cuando ya no sea una amenaza, cuando ya no sea las señales de los tiempos, sino cuando ya venga la tormenta. La mayoría de nosotros vamos a ser tomados por sorpresa. ¿Y por qué? Por un lado, muchos no quisieron prestar atención a las advertencias que Dios nos dio, y otros que dimos un paso hacia adelante y llegamos a formar parte del movimiento de sostén propio y de verdad presente, simplemente nos quedamos en los acontecimientos y no entramos en realidad al lugar santísimo para que el Señor nuestros corazones. Es decir, que tanto los corporativos como nosotros, los de sostén propio y verdad presente, corremos un peligro, posiblemente un peligro un poco distinto el uno del otro, pero ambos grupos estamos en peligro. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar los acontecimientos, abrir los ojos, meternos en las Escrituras y orar hoy más que nunca para que el Señor perdone nuestros pecados, perdone nuestra falta de similitud con Cristo, perdone nuestra negligencia y nosotros podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Si hacemos esto, estamos seguros ya de no solamente entrar en el lugar santísimo, pero seguros sobre la roca, sabiendo que el Señor Jesucristo nos va a sostener. No importa la tormenta que venga, cuándo venga, cómo venga realmente. Amados hermanos, nosotros como pueblo hemos sido enseñados que Dios posee un amor consentidor, un amor que se caracteriza por ser ciego o permisivo ante los pecados de su pueblo, un amor que pone un énfasis en amar y en salvar, aún en medio de una desobediencia flagrante, un amor aún que es capaz de ignorar la transgresión del pecador. Esa es la conducta que nosotros miramos hoy en día a nivel general. Y aclaro, no digo que sea cada persona, pero a nivel general vemos que es la conducta que impera, la conducta que reina, la conducta que rige al pueblo adventista o profeso pueblo adventista de hoy día. Y realmente esto no es ni siquiera un problema nuevo. Nosotros encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8 y el versículo número 12, algo muy parecido, pero yo creo que la situación de hoy es mucho peor a lo que le fue mostrado a Ezequiel. Ezequiel 8:12 dice así: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Fíjense que lo que estaban haciendo los ancianos del pueblo era en tinieblas. Y ellos pensaban que Dios no se iba a dar cuenta. Y sigue diciendo el versículo: cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Entonces, amados hermanos, esa es la misma conducta, y repito, peor todavía hoy, porque en el tiempo del profeta Ezequiel, el pueblo de Israel no tenía el conocimiento que tenemos nosotros, no tenía los privilegios que tenemos nosotros como pueblo. Pero sin embargo la apostasía había llegado a una situación tan vergonzosa, tan profunda, que la mente había llegado a un punto tan degradante que ellos decían, Dios no ve y Dios ha abandonado la tierra. Y cuando nosotros tengamos la oportunidad, a medida que tengamos la oportunidad de desarrollar este tema, vamos a darnos cuenta que realmente hemos llegado a ese mismo punto. Nosotros como pueblo y como estudiosos de la palabra de Dios sabemos muy bien que el Señor no le ha revelado a nadie el día ni la hora del regreso del Señor Jesucristo, a pesar de que hoy en día hay predicadores que son seguidos por muchos hermanos, posiblemente miles de hermanos, y quizás con muy buena intención, pero estos predicadores hoy en día están poniendo fechas. Y si usted es un seguidor de las redes sociales, sobre todo las redes donde se publican ciertos predicadores
de ciertos temas, ustedes saben muy bien de quién yo estoy hablando. Y posiblemente podría hablar en plural, de quiénes estoy hablando. Y no me interesa mencionar el nombre de nadie. Pero ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque nosotros, como se dice acá en Colombia, nosotros a pesar de que decimos ser de la verdad presente y de sostén propio, muchos hermanos que dicen ser de la verdad presente tragan entero, como dice aquí en Colombia. ¿Qué quiere decir la expresión tragar entero? Que no van a investigar si lo que le dijeron es así o no es así. Cualquier cuento que tenga la etiqueta de verdad presente va a pasar como bueno y válido para muchos hermanos. Y yo he estado en iglesias donde yo he predicado un tema y los hermanos dicen amén, amén. Y luego viene otra persona, predica lo contrario a lo que yo dije y los hermanos también dicen amén. ¿Ok? El Señor dice en Mateo 25, el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero, ¿qué sucede? A nosotros se nos exhorta a vigilar, a estar atentos a las señales de los tiempos, como una antesala del suceso que tanto hemos esperado. Como dice Tito 2:13, la manifestación tan gloriosa y esperada de nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. No sabemos el día y la hora, pero tenemos que estar atentos. Hermanos, aún el mundo por las noticias, y lo dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, dice que el mundo está a la expectativa, está en un sobresalto, como una zozobra, no hay tranquilidad. Y la Biblia dice claramente que los impíos son como las ondas de la mar. No hay tranquilidad para el impío, dice el profeta Isaías. Entonces, si nosotros vemos que aún el mundo está inquieto, porque el ciudadano promedio puede estar entretenido con deportes, con música, con baile, con comida, con internet, con televisión, comprando algo que quería y está entretenido con lo que quería comprar. Hermano, pero el que piensa un poquito mejor que el ciudadano promedio de cualquier país del mundo sabe que hay convulsión en el planeta, que las naciones, como dice la sierva de Dios en eventos de los últimos días, están en convulsión. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra conducta al mirar, al estar atentos a las señales de los tiempos? Nosotros vivimos en un tiempo de iniquidad y nosotros tenemos que estar muy atentos para no ser arrastrados por la iniquidad que está reinando hoy en día. ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo? ¿Qué están haciendo los líderes de hoy para guiar al pueblo a un puerto seguro? El profeta Isaías nos dice algunas palabras que me gustaría compartir con ustedes. Isaías capítulo 2, versículos 20 al 22. Y luego vamos a leer de Isaías capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice el profeta así: aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar a la tierra. ¿Qué quiere decir este primer versículo, 20 y 21? Que Dios no guardará silencio para siempre. Nosotros, amados hermanos, y esto lo comparto con mis hermanos de verdad presente, y esto lo dirijo a los hermanos que todavía están esclavizados en el sistema corporativo. Nosotros tenemos que entender que el Señor en algún momento, como lo anunció Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, el anciano de días se va a parar. Miguel se va a levantar. Y cuando Miguel se levante, dice Daniel 12 y versículo 1, será tiempo de angustia,
tiempo de angustia como no ha sido y no será desde que hubo gente y tampoco lo será. Entonces, amados hermanos, dice que tenemos que soltar, en el versículo 22, él dice, tenemos que soltar la mano del hombre, dejaos la mano del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Entonces, hermanos, el Señor nos está aconsejando, suelten la mano del hombre, suelten la mano del hombre. Y si ustedes leen lo que dice, estudien lo que dice el capítulo 30 de Isaías, que esa era la conducta repetitiva del pueblo de Israel, confiando en los hombres. Si ustedes leen, por ejemplo, en la introducción del libro Preguntas sobre Doctrinas, los líderes de la Conferencia General han estado más preocupados por ser aprobados por los evangélicos, por los católicos y por el mundo, que por Dios y el pueblo adventista. Y nosotros tenemos que tomar este llamado. El Señor nos dice, suelten la mano del hombre. Y luego dice, les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Esto quiere decir, hermanos, que llegará un punto en que habrá tal confusión que nadie podrá dirigir a nadie y cualquiera podrá ser un ciego guiando a otro ciego. Recuerden ustedes lo que sucedió cuando al hijo de Salomón se le pidió una audiencia, los ancianos del pueblo, y le dijeron, tu padre nos oprimió, nos trató mal, nos trató con mano de hierro. Y él, en vez de hacer caso a los ancianos que tenían la experiencia y que habían caminado con Dios, dice la Biblia que buscó el consejo de los amigos jóvenes. ¿Y qué sucedió entonces? Que los amigos jóvenes le dijeron a él, bueno, si tu padre los trató a ellos con mano de hierro, ahora tú lo vas a tratar peor y le vas a tratar con escorpiones y lo va a tratar como ellos se merecen. ¿Y qué sucedió? El pueblo entonces se sublevó, este hombre tuvo que salir corriendo y al poco tiempo fue asesinado. Cuando el Señor dice en el versículo 20, Isaías 3 y versículo 4, le pondré jóvenes por príncipe, eso es lo que le espera al pueblo. Cuando el Señor permita que jóvenes sean príncipes y muchachos los señores. Entonces, espero que nosotros, la generación actual, no espere que el Señor ponga muchachos sobre el pueblo. Y cuando eso suceda, de todos modos, que nosotros no estemos bajo el mandato de un muchacho o de un niño espiritual. Y hoy vemos nosotros que lo que más está sucediendo es que muchos del llamado pueblo están haciendo el trabajo del siervo infiel. Y hay algunas situaciones dentro del pueblo, dentro del profeso pueblo adventista, que me gustaría compartir con ustedes. Algunos sucesos que ustedes ya conocen, pero que voy a repetir esta noche, y otros que quizás no sean tan conocidos. A pesar de esto, nosotros vemos que hay hombres y mujeres que están atentos al rollo profético y atentos a los acontecimientos. Ahora, uno de los casos que me gustaría compartir con ustedes es algo que sucedió un par de años atrás, sobre todo después que el señor Francisco, o como se le llama, el Papa Francisco, subió pues al pontificado de la Iglesia Católica Romana, la madre de las rameras. Empezaron a suceder a darse algunas reuniones en el Vaticano. Ahora bien, lo que causa curiosidad es el hecho de que cuando en la Iglesia Católica, Francisco con sus obispos, cardenales, etcétera, estaba revisando su posición o su política en cuanto a la aceptación de los homosexuales en la Iglesia Católica a nivel mundial, fíjese esto lo más curioso.
Al mismo tiempo, los países, muchos países del mundo, comenzaron a hacer lo mismo. Pregunta, y esto lo que le voy a compartir ahora, lo recibí de un señor, no sé si ustedes lo conocerán, que se llama Leo Zagami. Este señor Leo Zagami es de la sangre real del Illuminati. Y él, en una entrevista que se le hizo, ya hace más de un año que esa entrevista se hizo, él habló acerca de la población homosexual que hay en el Vaticano. Y hay dos frentes de homosexuales. Hay un grupo que son conservadores, ¿sí?, que son homosexuales pero que no llevan una vida promiscua, y hay otros homosexuales que son mucho más promiscuos, ¿ok? Pero como lo reveló el doctor Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita, él mismo fue víctima de un sacerdote homosexual. Lo único que, como él no sabía lo que estaba pasando, él se defendió cuando fue asaltado en su propia cama, cuando ya estaba acostado con la luz apagada en su dormitorio de el monasterio. Él le dio un puñetazo a este sacerdote que, pues, para defenderse. Y él dice que la homosexualidad es algo muy normal dentro del Vaticano. Ahora, esta información, pero antes de Francisco, recordemos que estaba Benedicto XVI. Y Benedicto XVI, cuando fue elegido para ocupar la silla de papa o pontífice de Roma, él llegó con la intención de hacer una limpieza en el Vaticano. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Benedicto XVI, al poco tiempo de ser papa de Roma, tuvo que renunciar? Ningún papa renuncia porque le gusta renunciar. Porque realmente no conozco el primero que lo haya hecho por su propia voluntad y por su propio gusto. Y realmente este señor, les repito el nombre para los que no lo conocen, Leo es como Leo o la abreviatura de Leonardo. Leo Zagami, se escribe con Z, búsquelo, sobre todo los que hablen inglés. Yo nunca he visto un video de este hombre en español, y he visto entrevistas de un hermano adventista que le habla a él, el hermano Christopher Hudson le hizo una entrevista a él, y otro señor que no es ni siquiera cristiano, por lo menos no es un cristiano abiertamente, le hicieron, y he visto varias entrevistas de él. Entonces, él habla de por qué Benedicto XVI tuvo también que renunciar al puesto de papa en la Iglesia Católica Romana, y fue, según lo que él revela, en parte por la presión de los masones dentro del Vaticano, y por otra parte por la presión de la promiscuidad homosexual que había ahí. Realmente él, por papa que fuera, no iba a limpiar el Vaticano, pero realmente ese no es el tema. Me gustaría avanzar. ¿A qué punto quiero llegar con esto, mis amados hermanos? Que cuando la Iglesia Católica convocó esas reuniones, los países, uno tras uno, según lo hemos visto hasta el día de hoy, empezaron a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 13 y versículo 3 y Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 nos dice primero que el diablo engaña a todo el mundo. Y luego me dice en Apocalipsis 13 que la bestia, dice que el mundo se maravilló en pos de la bestia. Entonces, hermanos, no seamos ingenuos. Cuando la bestia habla, los países obedecen. Y esa es la agenda del Vaticano. Ahora, el meollo del asunto es este. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, o mejor dicho, la Corporación Adventista del Séptimo Día, comenzó a desarrollar la agenda del Vaticano al mismo tiempo, casi paralelo, simultáneo, que las convocaciones que se llevaron a cabo en el Vaticano. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y le voy a hablar de esto dentro de unos momentos, dentro de unos minutos. ¿Por qué la Corporación Adventista del Séptimo Día, desde la Conferencia General,
Recuerde que hubo un gran revuelo con las votaciones de que si se iban a ordenar a las mujeres al pastorado o no. Y la gran mayoría de los hermanos nos tragamos la pepa, como decimos acá en Colombia. La gran mayoría de los hermanos nos tragamos el cuento pensando de que se iba a votar si se ordenaba a la mujer o no. Realmente, hermanos, eso no se votó en la sesión general que se llevó a cabo en Texas. Eso no se votó ahí. Lo que se votó fue si la conferencia general mantenía la prerrogativa única. Es decir, si ellos continuarían siendo los únicos con la autoridad de ordenar a una mujer al pastorado, o si concedían la autoridad a las divisiones. Y la gente fue a votar, los que votaron en Texas, San Antonio, Texas, votaron posiblemente muchos de ellos pensando de que eso era para si se ordenaba a la mujer o no. Cuando realmente, cuando yo vi las votaciones, fue que yo leí en letra pequeña, porque tampoco se puso en una pantalla grande, en letra pequeña leí que la votación que se había llevado a cabo era para saber si se concedía la autorización a las divisiones o no, o si la conferencia general se mantenía, se reservaba el derecho y solamente ellos lo iban a hacer. Hermanos, los hermanos no entienden, siguen siendo engañados, ¿ok? Y al mismo tiempo que el Vaticano convocó estas reuniones, al mismo tiempo la Corporación Adventista convocó reuniones para hacer ahora una revisión de cómo tratar con el problema de los homosexuales. Y ustedes conocen muy bien el caso de el pastor, o el mal llamado pastor Leslie Pollard, de la Universidad de Oakwood, California, que él le dice claramente a la iglesia: yo no sé cómo ustedes van a manejar, yo no sé cómo la iglesia va a manejar el problema, pero Caitlin viene. ¿Qué estaba él pronosticando? Él estaba diciendo, en otras palabras, yo no sé cómo se va a resolver el asunto, yo no sé cómo se va a manejar, pero los homosexuales vienen para la iglesia. Bueno, de hecho, el mismo pastor Esteban Borr dice en un video que posiblemente la mayoría de ustedes ya han visto, que a la corporación adventista iba a llegar o va a llegar el problema del casamiento de los homosexuales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Me gustaría compartir las palabras del pastor Doug Batchelor, para que ustedes vean que lo que le estoy compartiendo no es algo que yo me he inventado o algo que simplemente es mi percepción u opinión personal. Estas son las palabras de Doug Batchelor. Abro comillas. Dice así: ¿soy solo yo o es que algo parece extraño, quizás aún profético, que al mismo tiempo exacto, oiga las palabras de este hombre, que al mismo tiempo exacto que los principales líderes de la Iglesia Católica Romana se reúnen en asamblea para considerar la redefinición sobre cómo su iglesia ve las diferencias entre hombre y mujer? Atención, los principales líderes de la Iglesia Adventista también están reunidos en el cuartel general de Maryland, donde los temas calientes en debate son la homosexualidad y la distinción del papel de géneros en la iglesia. Hermanos, ¿creen ustedes que esto es algo que yo me estoy inventando? Hermanos, la iglesia, repito, pues me corrijo otra vez, la corporación adventista simplemente está siguiendo la agenda del papado. Y lamentablemente, y este fue un problema que tratamos el sábado pasado con el cuarto capítulo de este tema, en las profundidades de Satanás, tomando el versículo de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 24. De ese versículo tomamos la referencia para desarrollar este tema. El sábado pasado estuvimos tratando el tema de tantos pastores, inclusive pastores de sostén propio, que cuando usted le refiere algo que haya sucedido aquí o allá, ¿sabe qué le responde? No, eso es un problema
aislado, eso de pronto sucedió en Manhattan, sucedió en el Bronx, sucedió en Long Island, sucedió en Massachusetts, o sucedió en Sacramento, o sucedió en México. No, hermanos, y no se dejen engañar del diablo, no se dejen embaucar de los hermanos que voluntaria y tercamente quieren seguir con los ojos cerrados. El problema que estamos viendo, y lo vamos a presentar con evidencias, es un problema a nivel mundial que nadie puede arreglar y no se va a arreglar porque no hay una forma posible de comprobar con los testimonios ni con la Biblia que la apostasía se va a arreglar. De hecho, hay una cita que me viene a la mente en este momento que no la usé en este tema, pero luego le puedo buscar la fuente a los hermanos interesados, donde dice la sierva de Dios que la apostasía seguirá en progreso hasta que Cristo se manifieste en las nubes con aclamación, con voz de arcángel y voz de trompeta. ¿Qué le parece? Y los hermanos que todavía están clavados en la corporación adventista, creyendo que eso se va a arreglar, creyendo que es un problema local o aislado, como muchos hermanos aseveran hasta el día de hoy. Hermanos, no hay forma posible de usted, con honestidad en el corazón, comprobar que este problema se va a arreglar. Ahora bien, vamos a ver nosotros, a seguirle un poquito el rastro a Roma. Vamos a ver cómo, con la información que nos regala el doctor Rivera y con la información que tenemos de los eventos y con la información que tenemos de la inspiración, si es simplemente mi opinión, mi concepto, o es que nosotros estamos siendo dirigidos por Roma y todavía no he llegado a usar la expresión más cruda que usé en estas presentaciones y vamos a llegar a ese punto. Las personas que han estudiado estos temas y seguido el desarrollo de la palabra profética, tristemente hemos visto la decadencia de la iglesia adventista, que ha llegado a ser simplemente una empresa, una corporación. Y debido a esto, debido a la decadencia espiritual, es que la inherencia del hombre de pecado se encuentra en ella. Hermanos, yo le voy a hacer una exhortación a ustedes. Vayan y revisen su Biblia. Revisen sus Biblias. ¿Qué sucedía primero? Atención a esta pregunta, para que mediten todo lo que están escuchando y los que escucharán. ¿Qué sucede primero? ¿La apostasía o la infiltración o la invasión de los enemigos? Les dejo la inquietud y no le voy a dar más que esto, no le voy a responder. Solamente le voy a dejar la pregunta para que ustedes entiendan, y aquellos que son un poquito más perspicaces, que son un poquito más inquietos en la búsqueda, pues de pronto puedan desarrollar todo un tema solamente en base de esa pregunta, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, nosotros no debemos hacernos los ciegos como hace la mayoría. Hay pastores en la corporación adventista que hablan claramente sobre la infiltración y hay otros, la gran mayoría, que simplemente la esconden o la promueven. Voy a compartir algunas palabras del doctor Alberto Rivera, un ex sacerdote jesuita, donde él nos habla acerca de la infiltración. Abro comillas, dice así: a los jesuitas y espías del Vaticano se nos ordenó unirnos a las fuerzas ecuménicas bajo el mandato de Juan 23. Amados hermanos, una pausa. Cuando Rivera menciona esto, él está hablando del año 1958 al 1963. Él fue preparado como espía para destruir iglesias protestantes. En aquel tiempo, cuando todavía las iglesias protestaban. Ahora,
Los hermanos que están escuchando y que escucharán más adelante, yo les hago una pregunta. ¿Será que el año 1958 les llama a ustedes la atención en cuanto a algún suceso específico que ya se estaba fraguando dentro del seno de la Conferencia General? Recuerden el año 1958. Ahora, aquellos hermanos que no saben de lo que yo estoy hablando, yo todavía no he terminado de leer lo que dice Alberto Rivera, pero estoy en una pausa. Los hermanos que no saben de lo que les estoy hablando, yo me estoy refiriendo, mis amados hermanos, al movimiento que dio como resultado, que dio a luz el problemático o controversial libro llamado Preguntas sobre Doctrina. Este problemita comenzó en el año 1954. Oiga bien, 1954. Y en el año 1958 ya el Vaticano tenía un ejército ecuménico penetrando, infiltrando todas las denominaciones protestantes. Es decir, que esto no es una coincidencia y tenemos que conocer esta información para poder darle forma, para poder ponerle una cara y un nombre a lo que Alberto Rivera nos está diciendo. Y continúo con lo que nos dice Alberto Rivera. Dice así: a los protestantes ya no se les llamaría herejes, sino hermanos separados. Los comunistas ya no eran nuestros enemigos. Los jesuitas empezaron a infiltrar cada religión y denominación por el año 1550. ¿Está usted entendiendo esto? 1550. Ahora, si nosotros tomamos el año 1550 y lo ponemos a la luz de la inspiración, lo que conocemos del conflicto de los siglos principalmente, entendemos, hermanos, que en el año 1550 estaba ya decayendo lo que era la persecución de las cruzadas y la Inquisición. Después del año 1550 fue que comenzaron a huir los cristianos sobre todo de Europa, y comenzaron a llegar a América. No todos llegaron a América, pero muchos hermanos que salieron huyendo fue después del año 1550, más específicamente, más o menos por el año 1600 en adelante. Entonces, debido a la debilidad, al debilitamiento de la maquinaria inquisidora, entonces ellos comenzaron a infiltrar todas las religiones llamadas protestantes. Y sigue diciendo el doctor Rivera: atención a estos hermanos, a estas palabras. Gracias a nuestros agentes secretos, hemos entrado calladamente en la televisión, editoriales cristianos, y hemos sido aceptados como maestros, pastores y evangelistas. Estamos, atención a esto, estamos propugnando, es decir, promoviendo solo el amor y la unidad para que nos una a todos. Es nuestro avivamiento, es el puente a Roma. Los protestantes nos han recibido con los brazos abiertos. Y abrimos otro paréntesis en lo que estamos leyendo. Hermanos, dice que los protestantes recibieron a los jesuitas con los brazos abiertos, que la predicación del amor y la unidad es lo que une a todos, que ese es el reavivamiento que está trayendo Roma, la unidad, pero una falsa unidad. Y luego dice que el amor y la unidad es el puente a Roma. Ahora, preste atención a esto. Esto lo dijo Alberto Rivera más o menos por los años 70, más o menos, ¿sí? El cálculo que yo hago. ¿Y por qué hago ese cálculo? Porque Alberto Rivera logró escapar
con vida de la Iglesia Católica, a pesar de que trataron de matarlo a él y a su hermana también, que era monja. Ellos lograron escapar con vida del Vaticano, ¿ok? Entonces él logró escapar en el año 1967. Creo que ese es el año exacto en que él escapó, el año 67. Y él nos estaba hablando ya habiendo escapado de la Iglesia Católica. Es decir, que estos problemas son ya muy antiguos. El problema de la infiltración. Y luego vamos a ver un poquito más adelante otros detalles que él nos da acerca de esto. Dice que el amor y la unidad es el puente que nos lleva a Roma. Y sigue diciendo, los primeros grupos que se invadieron fueron los adventistas del séptimo día y los hombres de negocio del evangelio completo. ¿Por qué Rivera da la información de que los primeros que fueron infiltrados fue la iglesia adventista del séptimo día? Recordemos que nosotros, para la iglesia católica, para los jesuitas, éramos del verbo ya no somos, éramos la secta codiciada, porque el diablo sabía que la única denominación religiosa que podía cumplir Génesis 3:15 era la iglesia adventista del séptimo día. Pero, al igual que el Israel de antaño, ahora en Ogaño, el pueblo primero llegó, entró en la apostasía y luego le permitieron la entrada a el hombre de pecado. Entonces, si Alberto Rivera lo está diciendo, vamos a confirmarlo entonces en un momentito a través de la inspiración, porque realmente lo que estamos mirando hoy en día no es el fruto de la casualidad, no es algo fortuito, no es algo accidental, sino simplemente el resultado de un trabajo que lleva más de 50, 60 años en progreso, y ha sido tanto el avance del hombre de pecado dentro de la corporación adventista que ya los falsos líderes adventistas hacen lo que les da la gana en una forma flagrante, en una forma descarada, en una forma abierta, y lo publican en las redes como que le están aplicando el ramo en las narices, como dice Ezequiel capítulo 8. Estamos hoy peor que el de Israel de antaño, cuando nosotros estamos ahora no simplemente adorando el sol, como dice Ezequiel 8 y versículos 15 y 16. No es simplemente que estamos escondidos dentro del templo adorando el sol y dándole la espalda al templo de Jehová. No, es que abierta y descaradamente ellos están haciendo lo que están haciendo. Entonces, hermanos, como ya nosotros estuvimos mirando acerca de las reuniones que se llevaron a cabo en el Vaticano, luego los países del mundo, cómo han aceptado a los homosexuales y dándole beneficios gubernamentales, beneficios que pagan los ciudadanos de cada nación a través de sus impuestos. Hoy en día se le está dando beneficio a los homosexuales que no reciben beneficios, ni siquiera los hombres y mujeres que han dejado su sudor, que han dejado su juventud, que han dejado sus fuerzas en estos países, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica. A estas personas que han ido a trabajar honestamente, no les entregan ni siquiera un papel para autorizarlos legalmente para trabajar, pero hoy en día sí se los están entregando a los homosexuales. ¿Por qué? Porque la segunda bestia de Apocalipsis 13 simplemente sigue las órdenes de la primera bestia. Hermanos, entiéndanlo. Todavía hay hermanos adventistas que sueñan despiertos. Muchos hermanos, la gran mayoría de los hermanos adventistas que viven en Estados Unidos, y se lo digo por experiencia, porque viví bastante tiempo, viví 18 años, y voy todos los años, 2 o 3 veces voy a Estados Unidos. Pero hermanos, la grandísima mayoría de los hermanos adventistas en Estados Unidos todavía no entienden que Estados Unidos, número uno, no es un país
de libertad como ellos piensan. No es un país de libertad como le dicen por la televisión. Estados Unidos no tiene solvencia económica para mantener la infraestructura que tiene. Simplemente el Vaticano le inyecta, como un paciente de diabetes se le inyecta insulina para que viva. Y por eso dice el Señor a través de su sierva que cuando venga la tormenta, porque vendrá, a la gran mayoría les va a tomar como una sorpresa abrumadora. Y hoy en día, el movimiento LGBT y más todavía está adquiriendo auge dentro de la iglesia. Y saben ustedes, mis amados hermanos, que Alberto Rivera dice que hablar contra la Iglesia Católica causa división, toda clase de disensión, distorsión y confusión. Y él dice que cuando usted escuche a un ministro usando estas expresiones, que estas son frases jesuitas. Oiga bien, cuando usted oiga a un ministro, un mal ministro, un falso ministro, diciendo que no se debe hablar contra las iglesias y sobre todo contra la Iglesia Católica, entienda que Alberto Rivera lo dijo hace muchos años por su propia experiencia. Estas son frases jesuitas, ¿ok? Y él explica algo muy interesante, que todo pastor que no transija con ellos, es decir, todo pastor que no haga lo que se le ordene, ellos tienen 3 métodos de arreglar el asunto con ese pastor. 3 métodos tienen ellos. Número 1, lo van a aislar. Ya no le van a dar cargos importantes, de pronto le van a quitar la congregación que tiene, lo van a mandar para una iglesita pequeñita, insignificante, que nadie ni siquiera sabe dónde están, lo van a privar de ciertos beneficios. Dice, número 1, lo vamos a aislar. Es decir, los jesuitas dentro de la corporación adventista, esto es lo que hacen. Número 1, lo van a aislar. Número 2, desacreditarlo. Lo van a poner como que mató, como que robó, como que cometió adulterio, como cualquier cosa. Y créanmelo, que el mismo Alberto Rivera ha revelado toda esta información, hermano. Nos toca leer y leer bastante para no vivir ignorando lo que está sucediendo. Cuando él salió del Vaticano, que se escapó, dice él mismo, nos hace la historia de que en el Vaticano se pasó la noticia de que él había abandonado a su esposa con sus hijos, que había cometido tal y tal delito, que había todo lo que ellos quisieron poner en las noticias, ellos la pusieron. Y él dice que cuando los jesuitas o el Vaticano quiere hacer algo, quiere que la gente se entere de algo, hermanos, ellos tienen los canales de televisión a nivel mundial a su disposición, ¿ok? Y si luego ellos quieren decir, bueno, perdónenos que nos equivocamos, ellos simplemente, ¿qué es lo que hacen? Ellos usan las noticias que salen a las 4, 5 de la mañana cuando no hay nadie mirando noticias y dicen por ahí a ese horario que se equivocaron. Dice que el punto número 2 es desacreditar. Número 1, aislar al pastor. Número 2, desacreditarlo. Y número 3, ustedes la conocen muy bien. Cualquier pastor que no haga lo que su denominación religiosa le diga, ellos, dice Alberto Rivera, lo van a matar de varias maneras. Es decir, van a matarlo de cualquiera de las maneras que se les haga posible. Así es que, hermanos, estas son las razones por las cuales la gran mayoría de los falsos pastores, de los que se hacen llamar pastores adventistas, han transigido con Roma y han transigido con la administración desde la conferencia general hacia abajo. Yo como predicador que ando de lugar en lugar, he hablado con varios pastores. Y ahora mismo le puedo mencionar por lo menos a 1 o 2 pastores
que me dijeron que cuando ellos trabajaban con la corporación, desde la conferencia general vino la orden de que no se debían utilizar los libros rojos en el púlpito. Esto no es un problema de Estados Unidos, o de California, o de Nueva York. No, hermanos, esto es un problema a nivel mundial. Recuerden ustedes que el pastor David Kahn, que ya murió, él hizo un video alertando, dando la alarma de que en la China se estaban alterando los libros del espíritu de profecía, de la hermana White. Esto es un problema a nivel mundial, como estábamos estudiando el sábado pasado. No hay mano ni mente humana con la capacidad de revertir la infiltración ni de revertir o curar la apostasía. Simplemente esto estaba profetizado y eso tiene que cumplir. Posiblemente la gran mayoría de ustedes recuerda una cita donde la hermana White, el Señor le permitió mirar a una compañía, un grupo de personas que estaba llegando a Battle Creek. Battle Creek era en ese entonces la conferencia general. Voy a leer una parte de esta cita, es un poquito larga, no quiero detenerme mucho en la cita, porque estoy seguro que por lo menos la gran mayoría de ustedes la conocen, pero para que ustedes vean cómo el Señor le permitió a ella ver en visión la infiltración católica a la iglesia adventista, lo que era la iglesia adventista, que simplemente se convirtió en una empresa o en una corporación. Leo la cita abriendo comillas. Dice así: esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar ahora de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que tenía o el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Entonces, hermanos, abriendo un paréntesis, ¿cómo esa casa, la conferencia general en el tiempo de ella y en adelante, hasta que mientras se mantuvieron fieles al Señor, cómo esa casa o cómo sus pertenencias habían hablado contra la Iglesia Católica? Nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, cuando la palabra de Dios en Apocalipsis 13 dice que la segunda bestia hablaba como dragón, en el conflicto de los siglos la sierva del Señor explica que el hablar como dragón significa por medio de sus leyes. ¿Cómo habla un país? ¿Cómo habla una nación? Por medio de sus leyes. ¿Ok? Entonces, cuando dice esta cita, han hablado contra nuestra santa orden, ¿cómo se expresa una iglesia? De 2 formas: por medio de sus publicaciones y por medio de sus predicaciones. Entonces, el problema de la Iglesia Católica contra la Iglesia Adventista era que habían hablado contra la Santa Orden por medio de las predicaciones y por medio de las publicaciones. Y los hermanos que tienen más tiempo, por lo menos que tienen, vamos a decir, unos 25 años en la Iglesia Adventista, por lo menos unos 25 años, deben recordar que la Iglesia hacía seminarios de Apocalipsis por lo menos 2 veces al año. Todavía cuando yo llegué a vivir a los Estados Unidos, eso se estaba haciendo. Y yo tomé parte en esto. Más o menos en el año 94, 95, todavía eso se estaba haciendo.
Y en esos seminarios de Apocalipsis se decía claramente lo que era Apocalipsis 13. La primera bestia de Apocalipsis 13, la Iglesia Católica Romana, el 666, el Vicarius Filii, todo esto, hermanos. Es decir, esa casa todavía estaba hablando contra la Santa Orden, como dice esta cita. Pero ¿qué sucedió después? Ustedes ya saben lo que sucedió, porque ya eso es parte de la historia. Todo eso se retiró, todo eso se canceló, y hoy nosotros simplemente hemos llegado a ser, como ella misma lo anunció, una hermana de la Babilonia caída. Entonces, nosotros hoy en día estamos dándole la bienvenida a los homosexuales. Yo no sé si ustedes habrán leído el documento que se publicó en la división norteamericana, que es la división que trae al garete, que tiene desesperado a los que están en la conferencia general. La división norteamericana publicó un folleto o un librito pequeño acerca de la nueva política, atención a esto, la nueva política sobre cómo tratar con la comunidad LGBT. Ahora, pudiéramos nosotros decir, como dicen estas personas en el video, que no podemos compartir video porque solamente estamos haciendo el programa a través del teléfono, pero si ustedes pudieran tener la oportunidad de ver el video, donde ellos dicen, nosotros como iglesia hemos errado, no hemos tratado a estas personas como debiéramos, como ellos se lo merecen. Ahora, hermanos, hasta ese punto todo va muy bien. Hay que aceptar a los homosexuales en la iglesia, enseñarles que Dios los ama y que Dios, dentro de ese amor, les da a ellos el poder también para abandonar el pecado, para abandonar esa vida pecaminosa. No debemos discriminar contra nadie, ni por ser ladrón, mentiroso, homosexual, adúltero, cualquiera sea el pecado. No tenemos que discriminar a nadie, pero cuando lo aceptamos en la iglesia, como visita, tenemos que prepararlo y enseñarle cómo abandonar ese pecado. Entonces, ese es el problema, ahí es que comienza el problema en la división norteamericana. Ellos no van a decirle a la gente, a los homosexuales y lesbianas, que dejen su mala vida, sino que ellos tienen que rebajarse todavía un poquito más para enseñarle a los pastores cómo tratar con los homosexuales. Ahora, aquí viene la pregunta interesante. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la conducta universal que se ha llevado a cabo desde la conferencia general a cada congregación local? En la mayoría de los casos, podríamos decir, por lo menos en un 90% de los casos, cuando llega un predicador de verdad presente, cuando llega un pastor de verdad presente, o cuando está como miembro de una iglesia y ese hermano o hermana quiere predicar lo que es verdad presente, o la predica, sabe que estará sujeto al rechazo, a la burla, a la difamación y por último lo van a desfraternizar. Es decir, para que entendamos un poquito más seriamente este problema, para la conferencia general y para la división norteamericana tiene mucho más importancia cómo recibir y tratar a los homosexuales que una mensajera de verdad presente. Hello. Buenas. Tenemos un momentito, parece que se cayó la llamada, algo pasó, hermano. Bueno, ok. ¿Está con nosotros, pastor? Aquí estoy. Sí, adelante.
Ok. Entonces, como les estaba diciendo, estamos compartiendo un video del pastor Leslie Pollard de Oakwood, California, donde él es el secretario, como decir, el gerente de esta universidad, en Oakwood University. Él es la voz que manda, él es la voz que dirige acá. Y él dice claramente, él en una forma atrevida y desafiante, hablando de lo que se llevó a cabo en San Antonio, Texas, en la sesión general anterior, él dice en el video, realmente yo quería hablar en la sesión general, pero no tuve la oportunidad, y dice él, fue como hasta mejor que ni hablara, porque ¿saben ustedes qué? Dios va a hacer lo que tenga que hacer con o sin importar lo que hayan votado en la sesión general. Es decir, que este hombre está llevando a cabo un desacato de lo que se votó. A él no le importa lo que la iglesia vote, se reciba o no se reciba. Y él dice, a mí, yo no sé cómo se va a manejar esto, pero los homosexuales vienen para acá. Ahora, hable usted del mensaje de los 3 ángeles y usted verá el tremendo problema que usted se va a encontrar. Entonces, hermanos, si nosotros públicamente estamos dándole la entrada y diciéndole al mundo que está bien tener a un anciano, a un transgénero como anciano y maestro de escuela sabática, pues entonces imagínese usted. Es decir, los homosexuales ahora han llegado a tener más prominencia que los mensajeros de Dios dentro del profeso pueblo. Y recuerdo el caso de un evangelista, un hermano que era muy querido. Él se manejaba más que todo en el lado anglo, de lo de habla inglesa, en Estados Unidos y en otros países. Su nombre era James Arabito. James Arabito, de acuerdo a lo que reveló su esposa, o no su esposa, su viuda, porque no está vivo, pero en la entrevista que se le hizo, él ya dijo que una persona habló con ella y le dijo lo siguiente: ¿sabía usted que su esposo estaba en la lista negra de los jesuitas? Dice ella, sí, yo sabía. Pero cuando esa entrevista se realizó, ya esta hermana era viuda de James Arabito. ¿Por qué? Porque el hermano James Arabito ya había sido asesinado en un vuelo que él iba viajando. Entonces, realmente, hermanos, tenemos que entender, esta gente no están jugando. Y recordemos claramente que en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 239, la sierva dice que este nuevo movimiento, esta nueva organización que se ha llevado a cabo, no permitiría que nada ni nadie se le interpusiera en su camino. Y nosotros tenemos que entender que esta gente no están jugando. Ahora bien, si los jesuitas comenzaron a invadir la iglesia adventista, como dice Alberto Rivera, pues yo calculo que eso sucedió más o menos a finales de los años 50. ¿Por qué yo calculo eso? Porque Alberto Rivera nos está dando esta información que él tenía de primera mano cuando todavía él estaba dentro de la iglesia adventista, de la iglesia católica romana, perdóneme, dentro de la iglesia católica. En el año 1965 fue cuando él comenzó a rebelarse, cuando a él lo llevaron, si no me equivoco, a Guatemala, a una convención que había miles de personas, una convención grandísima, y en plena tarima, con el micrófono, él comenzó, y ahí estaban las autoridades de la iglesia católica, los sacerdotes y las grandes autoridades eclesiásticas, ahí estaban. Y ahí mismo, con los oficiales de la iglesia, y eso lleno de personas, una multitud de personas, él comenzó a desenmascarar
a la Iglesia Católica. Y esto sucedió en el año 65, 2 años antes que él lograra escapar. Por eso yo calculo que la Iglesia Adventista comenzó a ser infiltrada a finales de los años 50 y posiblemente un poquito antes. Este es un cálculo humano en base a los datos que yo he leído de lo que nos revela Alberto Rivera. Entonces, hermanos, ¿qué tan avanzada está el movimiento de infiltración dentro de la Iglesia Adventista? Yo les invito a ustedes que repasen para que ustedes vean que lo que estamos compartiendo no es simplemente mi opinión o como yo vea las cosas. Y repito, hay muchos hermanos y pastores, inclusive tristemente, pastores que se llaman de verdad presente, ¿sí? Porque son de sostén propio, que todavía viven negando hasta el día de hoy que el problema de apostasía y de infiltración es de nivel mundial. Hay un video que les voy a exhortar a ustedes que vean, que es el pastor José Luis Argumedo. Búsquenlo con ese nombre. Es un video corto que dura, qué sé yo, no sé si unos 15, 20 minutos, pero realmente lo que más interesa de ese video es lo que yo voy a compartir con ustedes en este momento. Él estaba en una campaña en Puerto Rico, ¿sí? Y cuando estaba ya terminando la campaña, dice que él le llegó un citatorio de 2 sacerdotes jesuitas. El pastor José Luis Argumedo era sacerdote católico. Así es que cuando a él le llega el citatorio de estos 2 jesuitas, él va y habla con el pastor de la iglesia, y el pastor de la iglesia pues le concede la autorización para recibir a estos señores. Y le dijo, bueno, sí, pues converse, no hay problema, pero que sea aquí en las oficinas de la iglesia. Así es que los 2 jesuitas llegaron y comenzaron a cuestionarlo. Le dijeron, nosotros queremos saber si realmente fue sacerdote católico o es un farsante, es un impostor. Y así es que dice, bueno, pues el pastor Argumedo le dijo, pues pregúntele lo que ustedes quieran y yo les respondo. Dice, bueno, listo, recite el Padre Nuestro en latín. Y recitó todo el Padre Nuestro en latín. Ah, bueno, listo, no hay problema. Ahora recite el Credo de los Apóstoles en latín. Le recitó todo el Credo de los Apóstoles en latín. Y dice, ¿qué más quieren saber? Dice el pastor Argumedo, dice, ya lo que ustedes preguntaron yo se lo respondí, ya les comprobé que yo fui sacerdote ordenado. Ellos le preguntaron quién lo ordenó y dónde, y él le dijo, ya se lo respondí, fui ordenado en tal lugar por tal sacerdote. Y ellos le dijeron, bueno, porque nosotros tenemos toda la iglesia adventista a nivel mundial controlada. No en Estados Unidos, no en México, no en Centroamérica, no. Dice, tenemos la iglesia adventista controlada a nivel mundial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, que la visión que el Señor le dio a la sierva y lo que nosotros vemos que Alberto Rivera reveló es 100% verídico. Y saben ustedes que Dios, nosotros servimos a un Dios y Padre nuestro todopoderoso. Y cuando Él le place, Él utiliza al mismo diablo para hacer su voluntad. El diablo no puede mover un dedo sin que Dios se lo permita. Y esos jesuitas, cuando fueron a entrevistar y a cuestionar al pastor José Luis Argumedo, ellos no entendieron que el mismo Dios también los estaba usando para que ellos revelaran esa información y confirmaran el problema que muchos hermanos y pastores quieren negar. Los jesuitas de Roma tienen la iglesia adventista por el cuello, dominada por todas partes. Dijeron ellos, en el mundo entero la tenemos controlada.
Y pasando un poquito más adelante, no sé cuánto tiempo vamos a tener, pues no quiero extenderme demasiado. Yo supongo que los hermanos tendrán preguntas, así es que quiero ser prudente con el uso del tiempo para dar tiempo a las preguntas de los hermanos. Pero me gustaría compartir algo que posiblemente ya muchos de ustedes también sepan. En la Universidad Walla Walla, universidad ya que se ha dado a conocer también por la apostasía, hay un programa de invierno, que es lo que se llama Winter Schedule, o el programa para el invierno. Y este programa se llama Community, o comunidad en inglés. Lo que llama la atención es que la palabra community o comunidad no se escribe, o ellos no la escribieron como ustedes y yo la pudiéramos escribir. Ellos dividieron la palabra, ellos escribieron unidad, no comunidad como normalmente se escribe, sino y luego pusieron unidad empezando con la U de la U mayúscula. Y eso es un mensaje subliminal. Ahora, realmente eso no es lo que más nos importa. Lo que más me interesa y lo que más debe interesarles a ustedes es que en este programa se llamó a un sacerdote católico jesuita como orador. Y si ustedes se fijan en las fotografías o en las imágenes que aparecen de la página de la misma universidad de Walla Walla, él aparece como el primer orador de ese programa, posiblemente el principal de todos, ¿ok? Y posiblemente hay otros oradores. Por ejemplo, hay otro que está haciendo alusión a Martin Luther King Jr., que está promoviendo el día de Martin Luther King Jr., y se llama esta oradora se llama Oliva Hemmings, pero realmente no es lo que más nos interesa. La pregunta es, ¿qué hace un sacerdote católico jesuita como orador en una universidad adventista? Y bueno, posiblemente yo creo que la gran mayoría de los hermanos han visto el video de California, donde hay un sacerdote católico con la sotana puesta. El video no le deja lugar a especulación ni a dudas a nadie. Y no solamente que tiene la sotana puesta dentro del templo, en el púlpito, él dice: yo soy un sacerdote católico hablando o predicando en una iglesia adventista. Y saben ustedes, mis amados hermanos, les recomiendo que se fijen bien, especialmente los hermanos que manejan por lo menos un poquito del idioma inglés. Si ustedes se fijan en la pared de ese templo, pueden leer, si se fijan cuidadosamente, pueden leer que ahí dice que estaban celebrando la Cuaresma, no solamente Semana Santa, como hacen hoy en día la gran mayoría de congregaciones adventistas, celebrando la Cuaresma en ese templo supuestamente adventista. Así es que no estamos hablando de un problema aislado. Este sacerdote católico jesuita que estaba como orador en Walla Walla se llama Gregory Joseph Boyle. Si ustedes quieren pueden buscarlo en el internet. Lo que estoy presentando esta noche, compartiendo con ustedes, lo tengo todo en fotografía y en video. Nada de lo que estoy presentando es un capricho mío realmente. Todo lo que estoy presentando aquí esta noche está avalado, está apoyado por fotografías y videos de las mismas páginas que yo estoy mencionando. Por ejemplo, lo que estamos mirando en este momento de Walla Walla University, todo ahí está, hermanos, en la página de Walla Walla. Eso no tiene usted que especular, no tiene que adivinar, no, todo está en la misma página de ellos. ¿Por qué? Porque como yo les dije hace ratos ya, ellos están actuando en una forma vergonzosa y descarada. Ellos no tienen ningún tipo de pudor, ellos ya hacen las cosas descaradas y lamentablemente he dicho muchas veces y lo repito aquí esta noche,
la gran mayoría de los hermanos ya no van a despertar. Ya no importa que usted le ponga un video en vivo, live streaming de lo que se está haciendo y diciendo, ya no importa, la mayoría no va a despertar. El Señor está todavía llamando, pero está llamando a alguno que quiera despertar y abrir la puerta del corazón. Si nosotros revisamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20, el versículo más famoso de el mensaje de la Odisea y uno de los más famosos de todo el Apocalipsis y de toda la Biblia, donde dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ahora, si ustedes buscan la palabra alguno en inglés, me gustaría que aquellos que manejan el idioma inglés busquen de pronto la palabra alguno para ver entonces cómo se dice esta palabra en inglés. ¿Y por qué les estoy pidiendo que haga esto? Porque realmente el Señor no está llamando a un pueblo en general, sino está llamando a una persona o a alguna persona que quiera abrir su corazón para que el Señor entre. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta para nosotros es, ¿seré yo uno de esos que abrirá el corazón, que abrirá la puerta del corazón para que mi Señor Jesús entre a morar en mí? Porque nosotros, amados hermanos, recordemos el caso de Pedro. En Getsemaní, Pedro estaba con el predicador de verdad presente. Pedro creyó en la verdad presente. Pedro predicaba la verdad presente. Pedro se juntaba con los que predicaban la verdad presente. Pero cuando llegó el momento de la prueba, Pedro sacó la espada y esa fue su verdad presente en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender de Pedro para cuando llegue la crisis como le llegó a él, nosotros no saquemos la espada del mal carácter sin tener a Cristo morando en el corazón. El Señor Jesús tiene que moler, limar las asperezas que todavía tenemos en nuestros caracteres para que cuando llegue la crisis nosotros no seamos arrastrados. Y cuando llegue la crisis nosotros hablemos como el cordero, pero no como el dragón. Mis amados hermanos, vivimos en un tiempo extremadamente solemne. Un tiempo, como dice la mensajera del Señor, en que todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido. Y yo quisiera terminar en esta noche para darle tiempo a los hermanos que quieran hacer alguna pregunta con esa exhortación. Que cuando el Señor Jesucristo toque a su corazón, abramos esa puerta. Y me gustaban mucho las palabras que estaba compartiendo la hermana acerca de la oración, acerca de vivir en comunión con Dios, acerca de permitir que nuestro Señor Jesús entre al corazón y nos transforme desde adentro, no solamente afuera. La dieta vegetariana, eso está bien. La falda en vez del pantalón, eso está bien. Estudiar y predicar, hacer obra misionera, repartir la literatura, los libros, los CDs, los DVDs, todo eso está bien. Pero mis hermanos, ¿qué será de todo eso si nosotros no tenemos a un Cristo viviendo, un Cristo vivo en mi corazón? Nosotros entonces llegaremos al día de la aflicción sin haber disfrutado del poder transformador de la verdad. Tenemos que probarle, como dice la sierva de Dios, comprobarle a los adventistas apóstatas, a los evangélicos, a los católicos y al mundo que la verdad tiene un poder transformador. Y comprobarles
que mi Señor Jesús no está muerto, que mi Señor Jesucristo está intercediendo por mí y que mi Señor Jesús, como dice la sierva de Dios en el libro Conflicto de los Siglos, quiere que el Padre me coloque a mí en la posición de Adán antes de su caída, con un corazón limpio, que no tengamos rencillas, que no tengamos diatribas, que no seamos mundanos, que no seamos de doble ánimo, que no tengamos doble cara, que seamos cristianos genuinos, y sabemos que es un proceso día a día, luchando con el Señor como luchó Jacob y venció. ¿Por qué quiere usted, por qué quiero yo llegar a ser del Israel de Dios, como dice el apóstol Pablo? Porque ese Israel de Dios ha luchado con Dios y ha vencido. Luchemos con Dios todos los días. Vamos a sostenernos de la diestra del Señor para vencer las tentaciones. Y cuando seamos provocados, hablemos como el cordero y no como el dragón. Hermanos, ese momento le llegará a todos nosotros, como le llegó a Pedro. La crisis viene. Ni siquiera hemos llegado a la mitad del material que tenemos para compartir, pero yo creo que el buen entendedor ya ha entendido. Hay mucho peligro para el pueblo de Dios y sobre todo, para los fieles. Me gustaría compartir en un minutito una información que me regaló un hermano que no hace mucho que conozco. Este hermano es periodista de profesión y él es de origen ruso. Así es que viviendo en Estados Unidos, él preparó un artículo acerca de los masones y luego él fue tomado, lo acusaron de espía y de otras cosas, fue encarcelado y torturado. En la cárcel conoció el adventismo. Pero ¿saben ustedes, hermanos? Cuando él entró al adventismo, también llegó a chocar con esta realidad, porque él se dio cuenta de la presencia de la masonería dentro de la iglesia adventista. Y eso se lo puedo comprobar. Hermanos, el diablo no está jugando. Dejemos de jugar a los cristianitos cada 7 días. Seamos cristianos genuinos 7 días a la semana. Porque nadie de doble ánimo, nadie que sea medio cristiano y medio mundano, alcanzará la vida eterna. O somos oro o somos vil metal. Esa es su elección. Esa es mi elección. Nadie puede elegir por usted y nadie podrá elegir por mí. Amados hermanos, preparémonos para el encuentro con nuestro Señor, que es pronto. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno. Adelante. Gracias, pastor. Si es tan amable, llévenos en oración para luego dar un espacio para las preguntas. Amante y bondadoso Padre, vivimos en un tiempo privilegiado, porque los patriarcas y los profetas anhelaron no simplemente ver este día por la fe, como nos narra el apóstol Pablo, sino que ellos quisieron vivir el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la pronta y gloriosa manifestación de nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Pero, Señor, también es un tiempo de mucho peligro, tanto peligro que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta
cuando somos zarandeados por Satanás. Señor, por favor, unge nuestros ojos con colirio, los que ya hemos dado el paso y hemos abandonado un sistema de maldad, pero también los hermanos que todavía están hipnotizados, creyendo en ese sistema. Por favor, Padre, obra en sus corazones y ayúdalos a entender que están prácticamente dentro de las garras de Satanás, dentro de la boca del lobo. Ayúdalos, Señor. Pero luego de nosotros conocer la verdad, en teoría, Señor, por favor, ayúdanos a conocer la verdad en persona, que es Cristo. Amén. Para que Cristo nos transforme, para que Él pueda grabar su carácter en nosotros y quedemos listos de una vez para proclamar el fuerte pregón del cuarto ángel. Señor, no podemos solos. Te necesitamos a cada instante. Te lo suplicamos, Padre. Escúchanos, respóndenos, fortalécenos y habilítanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios. Le damos gloria y honra a nuestro Creador, que tiene sus siervos, que sigue preparando a su pueblo para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo.